Bien, doctor Glaser, un gusto recibirlo, como decía en la presentación, luego de su primera participación, los comentarios, por lo menos los que recibí yo, muy buenos. No sé a usted cómo le fue. También, por suerte, muy buenos, me alegro que haya sido así y bueno, muchas gracias de nuevo por tenerme y buenas tardes, buenas noches a la audiencia. Le voy a pedir arrimar un poquito más el micrófono hacia usted para que salga. Ahí está, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a hablar entonces del fin de un vínculo laboral. Es así, ¿no? Exacto. Hoy vamos a ver las distintas formas que hay de terminar un vínculo laboral. Muchas veces la gente piensa que hay dos formas, que es renuncia o despido, pero en realidad hay muchas más. Ajá. Y hoy vamos a analizar un poco cuáles son esas, cuál es el plazo que tiene la persona una vez que termina la relación laboral para poder reclamar los derechos que le correspondan y cuánto tiempo hacia atrás puede ir para reclamar esos derechos. Ahí está. Vamos a empezar obviamente por la más común, que es la renuncia. La renuncia es un acto unilateral del trabajador que decide poner fin a la relación laboral. En Uruguay no hay un preaviso que haya que hacer, es decir, el trabajador simplemente le comunica al empleador su voluntad de cesar la relación laboral. Obviamente cuando eso ocurre no hay una indemnización por despido, lo que se llama IPD. Sí hay que se le tienen que liquidar los rubros de ese mes y algunos que generó en el año. Entonces, cuando la persona, por ejemplo, comunica, yo siempre le sugiero que lo hagan formalmente por un tema de tener una constancia de qué día, cuándo fue, que después no haya dudas de si fue antes o fue después. ¿Telegrama colacionado, por ejemplo? No es necesario tanto, eso obviamente sería lo ideal, pero no es tanto necesario, pero sí, por ejemplo, un mensaje de texto, un mail, algo para que le quede a las dos partes de que a partir de ese día fue que se cesó la relación laboral. Una nota con copias y también perfectamente puede ser. Es decir, cualquier forma que quede alguna constancia a las dos partes de cuándo fue ese cese de la relación laboral. En ese caso, lo que tiene que pagar el empleador es los días trabajados del mes, la cuota parte del aguinaldo generado, la cuota parte de la licencia y del vacacional. Pero, como dije, no corresponde que se pague la indemnización por despido. El segundo más común de los ceses es el despido común. Es cuando el empleador decide poner fin a la relación laboral. En nuestro país tampoco es necesario que lo comunique con anticipación, no tiene ninguna carga de decir si no lo comunica tantos días antes no puede. De hecho, la realidad es que la práctica es que se comunica el mismo día, se le dice al trabajador hasta hoy llegó su trabajo, a partir de mañana no venga más. En ese caso, justamente nuestra legislación fija lo que se llama la indemnización por despido. Y ahí tenemos dos formas que está en nuestro derecho está tarifado, es decir, en otros países uno cuando termina la relación laboral tiene que ir a un juicio por daños y perjuicios y probar cuáles fueron esos daños que le generó el despido. En nuestro país eso ya está tasado, en el caso de los mensuales les corresponde por cada año o fracción un mes de lo que sería de IPD, es decir, de los rubros salariales. Por ejemplo, si una persona trabajó un día sin contrato previo, es decir, empezó a trabajar desde el día 1 de forma, digamos, sin un contrato de trabajo a prueba, que podría ser otra opción, vamos a suponer que simplemente empezó, el día 1, el día 2 lo despiden, tiene derecho a un mes de IPD, y así si trabaja un año y un día tiene derecho a 2 años y un día, o más por supuesto, tiene derecho a 3, hasta un tope de 6, es decir, el máximo son 6 IPD, es decir, si uno trabaja 5 años y un día o trabaja 20 años, va a cobrar lo mismo de IPD porque está ese tope. Eso cambió en que hace algunos años ya, ¿no? Porque yo recuerdo que hace algunos años la indemnización tendría mucho que ver por la cantidad de años trabajados también, ¿no? Digo, siempre estuvo vinculado, pero la ley que lo fijó es una ley bastante antigua, la 10.489, así que se ve que es vieja. Sí, hace muchos años que ya está ese tope de los 6 meses, de los 6 IPD. Eso aplica solo a los trabajadores mensuales. En el caso de los jornaleros, lo primero es que, aunque empiece a trabajar el día 1 y no firme un contrato de trabajo a prueba, no genera derecho hasta que haya trabajado 100 jornales efectivamente trabajados. Es decir, si trabajó 99 jornales y le dicen no venga más, no le tienen que pagar la IPD. A partir del jornal 100 sí, y ahí se paga
2 jornales por cada 25 jornales trabajados hasta un máximo de 150 jornales. ¿Ah? Esas son las 2 formas de calcularlo. Después hay algunos casos bastante particulares, como el servicio doméstico, que tiene el derecho a la IPD a partir de los 90 días, y el plazo para pagar la indemnización por despido siempre son 10 días corridos desde el cese. En caso de que no se paguen esos 10 días, genera automáticamente una multa del 10% que después eventualmente la va a reclamar judicialmente. ¿10% también va acumulándose si pasan más tiempo? No, esa es una multa fija. Hay otros rubros, es decir, hay otras formas de actualizar los intereses, la actualización. En ese caso es una multa por el solo hecho de pagar fuera de esos 10 días. Es decir, usted paga el día 11, ya tiene que pagar ese 10%, lo paga el día 20 también. Lo que se va a ir reajustando todo lo demás. Exacto. Ah, perfecto. Bueno, después tenemos la otra opción que es de cese de la relación laboral, que es el despido indirecto, que es otra causal, que es cuando el trabajador entiende que la actitud del empleador hace que su trabajo ya no sea viable en esa empresa. ¿Es cualquier cambio que haga el trabajador del empleador? No, por supuesto que no. Tienen que ser cosas importantes. ¿Cuáles son las más comunes que se pueden entender como un despido indirecto? El no pago de salarios. Si yo voy a trabajar, pasa un mes, no me pagan el salario, sigo trabajando, no me pagan el salario, bueno, yo puedo decir estoy indirectamente despedido porque la empresa no está cumpliendo con la obligación básica que en la relación laboral es trabajo por dinero. Claro. Entonces, si yo presto el trabajo y no me dan el dinero, por supuesto que esa sería. Tenemos otras como modificaciones unilaterales. Por ejemplo, usted trabaja acá en la radio todas las noches, mañana lo llama a la radio y le dice a partir de mañana trabaja de mañana y usted tiene otro trabajo y no puede. O algún otro hostigamiento, situaciones particulares, lo cambian de lugar de trabajo. Usted trabaja en Rivera y le dicen vamos a abrir una radio en Rocha y tiene que ir a trabajar en Rocha. Por supuesto que usted tiene las 2 opciones. Puede decir, a mí me sirve ir a trabajar a Rocha y sigo la relación laboral, pero también puedo considerarme indirectamente despedido. Exacto. En ese caso, la indemnización es exactamente igual que en otros despidos, es decir, que en el despido común. Acá algo parecido como lo que pasó con Conaprole hace poquito tiempo, acá en Rivera, de la planta de Conaprole. Creo que sí, ahí hubo una posibilidad de que se reubicaran, ¿no? Exactamente. Exacto. Ahí uno de los elementos fundamentales es que el trabajador no se puede considerar indirectamente despedido y no comunicárselo a nadie y simplemente dejar de ir, porque vamos a ver más adelante que se puede confundir con el abandono de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el trabajador cuando pasa alguno de estos hechos? Notificar de forma fehaciente. Ahí sí, lo ideal es un telegrama colacionado o citar al Ministerio de Trabajo a la empresa. Si no, si uno simplemente se va, después están todas las dudas y los temas probatorios después en juicio de si es una cosa o es la otra. Entonces siempre conviene que es la carga de probar que hubo un despido indirecto del trabajador, entonces tiene que notificarle fehacientemente a ese empleador, porque lo cierto es que ese empleador también puede decir, bueno, no, si te vas a considerar indirectamente despedido porque no te sirve el horario, te dejo en el horario que estabas, es decir, se puede llegar a algún tipo de acuerdo. Bueno, después tenemos otra causal que es el despido abusivo. En el Uruguay no está tasado per se el despido abusivo, es decir, no hay una norma que diga el despido abusivo se hace a nivel de jurisprudencia y doctrina, es decir, son los jueces y las personas y los abogados que escriben sobre derecho laboral, especialistas en el tema, que generaron este concepto del despido abusivo, que claramente no es cualquier despido para que sea abusivo. Eso estoy pensando justamente, tratando de ubicar algún ejemplo. Y hay ejemplos que, a ver, un ejemplo de un despido abusivo es un destrato. Vengo a trabajar y me destratan, permanentemente me están destratando, me hablan mal, me faltan el respeto, pero no que me dijeron algún detalle. Es realmente cuando la relación laboral hay algo que excede el despido común, digamos, ¿no? Que en ese despido hay algo abusivo. Y además vamos a ver que existen en Uruguay despidos que están expresamente tasados, porque este caso de despidos no está tasado, no dice el despido abusivo se va a pagar el doble, el triple, 4 veces más, sino que ahí va entre 1 y 3 y lo decide el juez, cuando se puede probar que hubo una abusividad. Pero por ejemplo, podría darse el caso de un destrato delante de un cliente, por ejemplo.
Sí, pero de vuelta, tiene que revestir una gravedad importante, ¿no? Sí, claro. No es porque le dijo, correte que yo sigo atendiendo porque no le gustó cómo estaba atendiendo, no es una causal. Ahora, si yo le empiezo a gritar, a decir cualquier disparate, exacto, esa podría ser una causal. Han habido otras causales interesantes, por ejemplo, no le permiten ir al baño. Digo, no hay baño en el lugar y no le permiten salir para ir al baño. Bueno, eso se puede considerar un despido abusivo, es decir, me despiden y de alguna forma, por ejemplo, me despiden porque me fui al baño y entonces claramente ese despido es abusivo, ¿no? Porque sí tiene la calidad de que es un despido, es decir, la empresa le dice basta, pero la causal por la cual le dice basta no es lógica, no es... Digo, porque no es lo mismo que el despido indirecto, ¿no? Acá hay un despido, la persona, el jefe le dice, cortamos la relación porque fuiste al baño. Bueno, eso claramente puede ser un despido abusivo. Y ahora voy a dar otros ejemplos de regímenes que no es en sí abusivo por definición, se llaman regímenes especiales, pero por ejemplo tenemos el acoso sexual. En los casos de acoso sexual, si se despide a la persona que hizo la denuncia por acoso sexual dentro de los 180 días de que hizo la denuncia, se le paga, además del despido, de la indemnización por despido, sea cual fuera la IPD según los años trabajados o los días si fuera jornalero, un mínimo de 6 meses de sueldo. ¿Ah? Entonces, porque por ejemplo, yo puedo denunciar a un compañero de trabajo, porque uno siempre se imagina al jefe denunciado. Digo, porque en esos casos en general hay como una terminación de la relación laboral per se, porque si su jefe la está acosando sexualmente, en general la propia persona se va a ir, no va a querer estar en eso. Pero imaginémonos que fuera un compañero, voy, denuncio y después la empresa a los 3 días me despide. Bueno, en ese caso, además del despido normal que me tienen que pagar, me van a pagar 6 meses más. Otro caso es el despido por denuncia ante el BPS. Voy y denuncio a la empresa en BPS porque no me está haciendo los aportes y en ese caso, si me despiden, es por 3. Es decir, es la IPD multiplicado por, no es que son 4, digamos, sino que es esa IPD por 3. Después tenemos el embarazo y el postreintegro del embarazo. Una mujer embarazada tiene, desde que el momento, y esto es muy importante porque se da bastantes dudas, no es que yo me embaracé, fui, me hice el test, llegué a la empresa sin decir nada y la empresa justo me despide, pero como yo tengo el test de un día antes, es un despido especial. Es cuando la empresa tuvo conocimiento o pudo tener conocimiento, es decir, correcto, que yo le avisé a la empresa o porque ya tengo un embarazo que es notorio y la empresa me despide porque se presume que la causal es por el embarazo. Justamente para evitar el tiempo de la licencia que viene después y el tiempo de estabilidad. En esos casos, hasta 180 días después del reintegro de la licencia por embarazo, el empleado le debe pagar también 6 meses de sueldo. Después tenemos la enfermedad común. Si uno está enfermo, durante la certificación y hasta los 30 días después del reintegro es el doble. En los casos de accidente laboral es por 180 días la estabilidad y es el triple de la IPD. Y finalmente tenemos la actividad laboral. Si a uno lo despiden por hacer actividad laboral, acá es el único caso en donde el juez puede reintegrarlo a su tarea. ¿Cómo sería eso? No lo entiendo. Por ejemplo, usted es el líder sindical de la radio, representa al resto de los trabajadores, está haciendo su actividad gremial y la empresa lo despide. Porque si no sería muy fácil, cada uno que quiere ser líder sindical, viene la empresa, lo despide, nunca va a haber un líder sindical. Entonces la forma de proteger que haya en nuestro país realmente representación sindical es justamente que el juez puede y debe, si lo pide el trabajador, reintegrarlo y pagarle todo el tiempo que no estuvo trabajando. Y la empresa no puede decir que no. Bueno, sé que estamos cortos de tiempo, nos quedaron todavía otros temas, quizás en la próxima podemos redondear algunos de estos temas. Le propongo eso. Vio cómo iba, usted me decía cuando hablábamos de esto acá, no, creo que en 7 minutos no le va a dar. Es verdad, es un tema bastante complejo porque hay muchas causales, de hecho faltan varias todavía que podemos analizar. Le propongo que su próxima columna arranquemos para redondear esto y después seguimos con algún otro tema de su interés. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por la columna y me despido de la teleaudiencia también. Que pasen muy bien, buenas noches. Buenas noches.